Gracias, hermana Leti. Gracias por esta oración. Buenas tardes para con todos, hermanos y hermanas. Estamos en nuestra clase de Evangelios Apócrifos. Ya casi terminando el curso, todavía falta una clase más, pero sabemos que estamos aprendiendo esta temática, posiblemente nueva para alguno de nosotros, posiblemente de recordatorio para algunos otros, o posiblemente una clase que está causando también algunos desafíos con respecto a la lectura del texto bíblico o el contenido del texto bíblico. Muy bien. La clase pasada hablamos sobre la perspectiva teológica y vamos de los evangelios apócrifos. Vamos a seguir con esta temática, pero estamos analizando o estamos teniendo en cuenta algunos aspectos específicos que tienen los evangelios apócrifos en relación con los evangelios canónicos. La clase pasada fue sobre la infancia de Jesús, esos relatos que nos presentan los evangelios sinópticos, y también implícitamente estaría igual hablando Juan, no de la infancia, pero sí de la preexistencia. Y ahora vamos a hablar de otra área importante dentro de nuestra teología o dentro de nuestra doctrina también con respecto al texto bíblico y en especial los evangelios. Vamos a hablar ahora de esa perspectiva teológica de los evangelios apócrifos con respecto a la eclesiología o a la iglesia. De qué manera estos evangelios estarían hablando de la iglesia o de esa comunidad de fe. Vamos entonces a compartir la pantalla de las diapositivas que hemos preparado para ello y vamos a realizar entonces toda la exposición con respecto a esta temática. Y nuevamente, si hay alguna pregunta que no sea tan comprensible o alguna temática, pueden levantar la mano antes de seguir avanzando y poderla explicar para que haya mayor claridad y no haya dudas con respecto a él. Muy bien. La perspectiva eclesiológica, y aquí vamos a hablar de los evangelios gnósticos o en algunos evangelios que son considerados dentro de esta designación como evangelios gnósticos. Es decir, no solamente evangelios apócrifos, sino ya también evangelios gnósticos. ¿Por qué? Porque van a ir por esta línea de pensamiento o esta línea de cómo se entendía no solamente la comunidad de fe, Cristo y algunos otros aspectos más en este movimiento gnóstico de los primeros siglos. Pero antes de eso vamos a hacer esa comparación nuevamente con los evangelios canónicos, ¿sí? Y vamos a hablar de la comunidad de fe en los primeros siglos. Y las características de esta comunidad de fe nos habla o tenemos el texto bíblico, ¿sí? En este contexto ya domina un pluralismo de modelos de pensamiento. Cuando estamos hablando del primer siglo, siglo II, sabemos que los evangelios apócrifos serían siglo II, siglo III, es decir, muy posterior al movimiento cristiano, inmediatamente que se desarrolla después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, hay ya todo un pluralismo de modelos de pensamiento, un impulso reflejado, no controlado, no reglamentado, como actualmente ahora tenemos. No hay algo o alguna instancia, alguna institución superior, ¿sí? Todavía la comunidad de fe está en ese desarrollo. De esta manera, entonces, los evangelios canónicos no nos van a describir una comunidad de fe denominada iglesia. Bueno, sabemos que el único evangelio que nos habla de este término griego, eclesía, donde se define posteriormente lo que es la iglesia tal y como la entendemos ahora,
solo es en el Evangelio de Mateo, Mateo 16, 18. Y ahí también habrá algunas opiniones con respecto a la interpretación de este versículo, ¿sí? Pero los evangelios canónicos no nos hablan de esta comunidad de fe, de iglesia, o en el sentido de este término griego, eclesía, ¿sí? O en nuestros términos como ahora, ¿sí? Más bien nos habla de una comunidad, obviamente, ya tiene una organización, ya tiene algunos lineamientos que la están organizando como una comunidad. Ya para el siglo cuarto empieza toda la institucionalización. ¿Sí? Tampoco nos habla en los evangelios de una estructura dogmática. Todavía no hay una estructura dogmática. Si bien es cierto, hay credos, hay confesiones que dirigen a la iglesia, a la comunidad de fe, pero no se dan, no son credos o no son confesiones ya marcadas o enmarcadas en lo que ya se conocería más adelante como la doctrina cristiana. ¿Sí? Más bien estos libros, los evangelios, nos dan esbozos de cómo se desarrolla la comunidad, de cómo se desarrolla la iglesia. ¿Y cuál es ese esbozo que va a marcar a esta comunidad? Es este término, vida comunitaria. ¿Sí? La iglesia de este primer siglo, de estos primeros siglos, una de sus características es esa vida comunitaria, como comunidad. El libro de los Hechos nos va a dar algunas características, pero es en las cartas de Pablo o en la literatura paulina donde vamos a mirar ya algunos aspectos de organización. No solamente de organización, sino también de administración. Y bueno, de acuerdo a los estudiosos, las cartas deuteropaulinas, que así las han denominado, Timoteo, Tito, eh, tesalonicenses no, sino Timoteo, Tito, eh, Efesios y algunas otras más, ya nos van a dar como estos aspectos de organización y administración de la iglesia. Es decir, nos van a mostrar esos primeros pasos y que también no solamente se organiza como comunidad, como iglesia, sino también en el sentido de desarrollar normas doctrinales. Sobre todo Tito y Timoteo, cuando hace referencia ya a una persona que está desempeñando un servicio como diácono o como obispo, ya también va a poner algunas características de esas normas doctrinales que van a describirlo o que van a identificarlo como un cristiano. De esta manera, entonces, hay este pluralismo de modelos de pensamiento en este tiempo. ¿Sí? En los evangelios apócrifos o los evangelios apócrifos que estamos estudiando, si bien es cierto, nos hablan igual de la comunidad, pero igual no nos dan vistos tan fuertes, igual como los canónicos, con respecto al tema de la eclesiología. Pero sí nos ayudan a descubrir que las iglesias cristianas fueron ya plurales en estos primeros siglos del cristianismo. Plurales no solamente en el sentido de los integrantes que componían las comunidades, sino también en cuanto al pensamiento, en cuanto a la teología, en cuanto a la doctrina que cada una de estas comunidades estaba teniendo o estaba desarrollando. También nos ayudan a comprender cómo fueron los orígenes del cristianismo. ¿Sí? Leer estos evangelios, y no solamente leer, sino estudiarlos como lo estamos haciendo ahora, nos ayudan a mirar todos estos aspectos, todo este pluralismo en el origen del cristianismo. Sabemos que ya siglo III, siglo IV, con la patrística y toda esa pluralidad de pensamiento, empieza entonces la iglesia cristiana como tal a querer enmarcar y normar el tema de la doctrina.
Y por eso a estos diversos grupos o estas diversas comunidades con una idea diferente a lo que ya se estaba normando, se les denominó eh, herejes, ujú, grupos heréticos o grupos herejes. Cuando se hablaba de estos grupos heréticos o herejes, tenía que ver con estas comunidades, comunidades que estaban o diversas denominaciones, como lo podríamos entender ahora, diversas denominaciones que, si bien es cierto, su pensamiento estaba obviamente enmarcado en el cristianismo, pero por lo regular seguían, ¿sí?, el pensamiento interpretado por su líder, ¿sí? Por ejemplo, Valentín, denominado valentinianos, Basilio, denominado basilidianos, Cetunio, denominado setianos. Es decir, para este tiempo, estas denominaciones o estos grupos o estas iglesias, digámoslo así, si recibieron el nombre según el líder que los dirigía, según el líder que los dirigía. Entonces, son comunidades, si bien es cierto, al igual, si podríamos mencionarlo así, de la comunidad del primer siglo, que también Pablo nos va a mencionar, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando nos dice, ¿sí? Si uno dice que es de Apolo, si uno dice que es de Cefas, no, aquí nadie es de nadie, sino de Jesucristo. Es una misma, un paralelismo que también tiene que ver con estos grupos fuera, digámoslo así, del cristianismo como nosotros lo entendemos. Pero estos grupos también eran cristianos, obviamente que su perspectiva de Cristo, de las escrituras y tomando en cuenta también otros textos, difería del cristianismo como ahora lo entendemos y lo conocemos. Entonces, este panorama general con respecto a la iglesia o a la comunidad de fe que tenemos en estos siglos. Actualmente conocemos, o desde la perspectiva académica, conocemos esta área de estudio, ¿sí? Que en cualquier seminario, en cualquier institución, se conoce y se estudia, que es la teología sistemática. ¿Sí? Y en la teología sistemática, como su nombre lo dice, es una teología que lleva un sistema de estudio o áreas de estudio. Y dentro de esa área de estudio está la famosa eclesiología. Ahora nosotros conocemos que la eclesiología es ese estudio específico que tiene que ver con la iglesia. Y no solamente la iglesia en su proceso histórico, sino también la iglesia como ahora se está desarrollando o cuáles serían los desafíos de la iglesia o cuáles serían, ¿sí?, las características que deben de identificar o que deben de distinguir una iglesia actualmente. Entonces, la palabra eclesiología es esa palabra griega que hace referencia entonces al estudio de la iglesia. Obviamente que no se estudia la iglesia como el edificio como tal, sino todos elementos no visibles que hacen que sea una iglesia o que se considere una iglesia. Pero igual, cuando estamos haciendo este estudio o este acercamiento de los evangelios gnósticos en relación con los evangelios canónicos, no vamos a ampliarnos en este estudio, ¿sí? Ese no es nuestro propósito, conocer todo lo que la teología sistemática nos dice de la iglesia, sino más bien es mirar de una manera panorámica qué nos dicen los evangelios apócrifos y qué también nos dicen los evangelios canónicos con respecto a la iglesia o a la comunidad de fe. Y en este sentido, vamos entonces también, en primer lugar, a hablar de algunos aspectos sobresalientes de la comunidad de fe de los primeros siglos. Cómo nos lo presenta los evangelios y cómo nos lo presenta también otra literatura, y en este caso la literatura de Pablo. ¿Cómo está
organizada o cuáles son algunas características de la iglesia o de la comunidad de fe del primer siglo y posiblemente del segundo siglo. Eh, de manera general, y también por la perspectiva que vemos en los evangelios, no solamente sinópticos, sino también en el Evangelio de Juan y también en las cartas de Pablo, vamos a decir que una de las primeras características de esta comunidad cristiana va a ser que es una comunidad integrada por varios grupos. Es una comunidad integrada por varios grupos. ¿Y cuáles son esos grupos? Son grupos judeocristianos, obviamente que también está el judaísmo, pero ya el judaísmo está siendo también resistente a los judíos cristianos. ¿En qué sentido? En que todavía no están de acuerdo en que Jesús es el Mesías que resucitó, que murió y resucitó. Entonces, ya vamos a mirar que en el libro de los Hechos se ven estas dos líneas. ¿Sí? Y ya a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos, ya vamos a mirar más el énfasis en este grupo de judeocristianos. Y ya después del libro de Apocalipsis, con los padres de la iglesia, vamos a hablar del cristianismo como tal. Entonces hay un grupo o esta comunidad está compuesta por judeocristianos. Están, digámoslo así, hasta antes del capítulo 13 de Hechos, judíos y judeocristianos comparten, conviven. Pero hay entonces esos debates, ¿sí? Aún en el capítulo 7 del libro de los Hechos, se habla cómo es que reaccionan los judíos con respecto al mensaje de los apóstoles, en este caso de Esteban, con respecto a Jesús. Todo esto que lleva entonces a esta como división mucho más amplia. Judeocristianos, cristianos, también tenemos la tradición que se habla que en el libro de los Hechos, ahí se menciona por primera vez a este grupo de seguidores de Cristo como cristianos. Entonces hay un grupo de judeocristianos, cristianos, pero también hay grupos de creyentes con una cristología diferente a la de los cristianos. ¿Sí? Ya hay también comunidades que creen en Cristo, pero su cristología se está fundamentando, se está estableciendo con otros elementos más. Y según varios investigadores nos van a decir que sería de esta línea gnóstica. Y no solamente de esta línea gnóstica, sino también algunos otros herejes que ya mencionamos en la clase anterior. Entonces, toda esta pluralidad, como ya mencionábamos, que hay en las comunidades. Otro punto que tenemos es, cuando hablamos de estos judeocristianos, estamos hablando que igual su perspectiva cristológica que ellos tiene una perspectiva cristológica fundamental en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque consideran que el Mesías, o consideran, ¿sí?, que esa persona que va a venir a liberarlos tiene esas características que están presentes en el Antiguo, o esa visión del Antiguo Testamento. ¿Sí? Va a ser entonces, o se va a presentar como ese hijo de hombre, con todas estas características que incluyen hijo de hombre, profeta, señor y otros aspectos más. En cambio, los cristianos obviamente ya entendían que Jesús ya es el Mesías y ya había venido y obviamente ha resucitado, y una entonces de sus, de sus misiones es comunicar este evangelio, comunicar esta buena nueva de Jesús. Y esta cristología diferente que ya mencionamos, que es de los gnósticos, las cartas, por ejemplo, de Juan, nos van a decir que estas perspectivas, y no solo de Juan, sino también algunas otras cartas nos van a decir que este pensamiento o esta cristología diferente confunde a los hermanos, ¿sí? Y que posteriormente va a provocar cisma en la misma comunidad
de fe, en la misma comunidad cristiana. Y ese cisma se debe a esto mismo, a este entendimiento de Cristo de una manera diferente. Lleva entonces a la división de la iglesia en varias comunidades más. Y como ya mencioné, en varias comunidades que es dirigida por su líder, Valentín, Basilio, Cetunio y otros más que para este tiempo ya están presentes. Y obviamente son considerados también personajes importantes, así como la iglesia cristiana o la comunidad cristiana y judeo-cristiana consideraba a estos líderes importantes que son los apóstoles, también esta comunidad o estas comunidades consideraban a sus seguidores como importantes y que también tenían obviamente importancia en su comunidad. Un segundo punto de esta característica o de un aspecto importante en la comunidad cristiana del primer siglo, vamos a mirar el perfil de esa comunidad del primer siglo. Y como ya lo he mencionado, es el libro de los Hechos quien nos da ese perfil, ¿sí? Sobre todo estos versículos. Hechos 2, 42 al 46. Creo que todos conocemos este pasaje que nos habla en este caso Lucas, con respecto a la comunidad de fe. ¿Sí? El perfil de la comunidad del primer siglo lo describe esta cita. ¿Sí? ¿Y cuál sería este perfil? Bueno, nos dice el texto, ¿sí? que la comunidad tenía todo en común, estaban juntos, ¿sí? Compartían el pan, ¿sí? Y decía que nadie decía, o sea, nadie se apropiaba de lo que había en la comunidad, sino era en común, todo lo tenían en común. Esta comunidad, ¿sí? Tenía estas características en común, ¿por qué? Porque también los apóstoles nos hacían milagros y señales. Estos milagros y estas señales acompañaban el mensaje, acompañaban la misión de los apóstoles. Y obviamente estos milagros y señales eran aspectos que permitían que todas aquellas personas que escuchaban y que veían estas señales se incluyeran o aceptaran a Jesús y fueran parte de la comunidad, se hicieran parte de la comunidad. Y como ya lo dije, la característica primaria de esta comunidad del primer siglo es eso, la coinonía, la comunidad, la unidad. Y toda esa unidad, como ya lo dije, se expresa en estos versículos. ¿Sí? Compartían los bienes, no solamente los bienes en este sentido que era el alimento, sino también bienes económicos. Recordemos el relato de Hechos 5. ¿Sí? Hechos 5, de Ananías y Zafira, y al final los apóstoles que llaman a estos personajes, les dicen, no estaban obligados a vender su propiedad. Pero si ustedes son parte de una comunidad y han acordado bendecir a la comunidad con un porcentaje, tenían que cumplirlo, porque caso contrario, están afectando esta comunidad. Y por eso pasa todo esto que se menciona en el capítulo 5. Compartían los bienes, pero ese compartimiento no era obligado, sino era voluntario. O podríamos ya aquí hacer una interpretación con respecto al capítulo 2 también, unos versículos antes de esto, es esa acción del Espíritu que permite que cada uno de nosotros podamos compartir sin necesidad de que nos obliguen, que seamos generosos. ¿Sí? Es una consecuencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. También nos dice el texto que hay adoración. Ya si queremos entonces estructurar, organizar, ¿sí? El desarrollo de la comunidad, lo podríamos hacer sobre la base de estos versículos. Entonces, otro de los aspectos que podríamos señalar de estos versículos es
la adoración. Y el texto nos dice que se adoraba no solamente en el templo, sino entre ellos también, fuera del templo, porque dice que se reunían en las casas para compartir. Adoración en el templo y también adoración fuera del templo. Podríamos entonces también mencionar que había ese compañerismo, ¿sí? Ese compañerismo, esa amistad, esa unidad. Y bueno, algunos autores van a igual a decir, cuando dice compartían el pan. Esto quiere decir que posiblemente ya haya un visto o un rasgo de lo que se conocería más adelante, la famosa Santa Cena o la Eucaristía. Ya se puede interpretar que ellos practicaban esta comunidad, como ya lo mencionaba también los evangelios en las palabras de Jesús, la Santa Cena o la Eucaristía. Y algo igual muy importante que la comunidad realizaba era la acción social. La evangelización no solamente otra vez con el mensaje, sino también con hechos, con acciones hacia la comunidad. Entonces, un perfil muy interesante de la iglesia del primer siglo que nos habla el libro de los Hechos. Y otra área donde podemos mirar cómo es la comunidad de este primer siglo, la encontramos en las cartas de Pablo o en la literatura paulina. En especial, aquellas cartas que se consideran eclesiológicas o que los estudiosos nos han determinado a algunas cartas como eclesiológicas, como por ejemplo Efesios, que para algunos es la más eclesiológica, va a depender igual de los autores, Timoteo, Tito, ¿sí? Son aquellas cartas que nos hablan del desarrollo de la comunidad de fe de ese tiempo. ¿Sí? Eh, estas cartas o estos escritos van a integrar otros aspectos otros aspectos de la eclesiología de acuerdo al tiempo y ubicación geográfica. ¿Sí? Esto es muy importante tener en cuenta. De acuerdo al tiempo y ubicación geográfica o al contexto en que se encuentran, porque si hacemos también un análisis y una comparación de las cartas, sobre todo, que también cuando hacemos los estudios de este aspecto que es importante en el desarrollo de la iglesia actual, el tema de los dones o de los ministerios, si hacemos una comparación de los pasajes que habla Romanos, o de los pasajes que habla Efesios y los pasajes que habla Tito, vamos a mirar que también hay algunas divergencias en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta entonces la eclesiología o la comunidad de fe, ¿sí? Que van a integrar algunos aspectos de acuerdo al tiempo y contexto o su ubicación geográfica en la que se encuentra. Pero lo que vamos a resaltar aquí en este punto es que esta comunidad no tenía un edificio específico como tal. Estas comunidades se reunían en casas de familia. Ya hecho lo va a decir también Corintios, Romanos y algunos otros textos más. ¿Sí? Cuando Pablo se dirige su escrito a una iglesia, va a decir, y la iglesia que está en tu casa. Entonces, no es un edificio específico como ahora lo entendemos, o como ahora a veces se tiene la prioridad. ¿Sí? Para que sea iglesia hay que tener un lugar específico, pero en este caso no. La comunidad se reunía en casas. Los grupos o las comunidades de ese tiempo se reunían en casas de familia. Y como todo grupo social, obviamente, estas relaciones, este compartir, a veces esta unidad no era tan perfecta. ¿Sí? Ya igual algunas cartas nos van a decir que esta convivencia, esta coinonía también causaba conflictos. Y no solamente conflictos internos, sino también conflictos externos. Ya lo hemos mencionado también, los debates que se tenían
¿Por qué? Porque se pensaba diferente, grupos que pensaban diferentes o cristianos que pensaban diferente. Entonces había todo este conflicto que afectaba la unidad como tal de la iglesia. El énfasis ya no van a ser los milagros, si nosotros leemos atentamente igual las cartas de Pablo. El énfasis ya no va a ser los milagros, sino que cuando leemos las cartas o los escritos de Pablo vamos a mirar que las palabras que Pablo dirige a estas comunidades tienen que ver con su estilo de vida, con su comportamiento, es decir, que ellos mantengan esa coherencia entre lo que creen y lo que realizan, ¿sí? Su estilo de vida y comportamiento. Ese estilo de vida que debe de llevar un creyente, un cristiano, ¿sí? Y como ya dije, esto lo sabemos por las cartas que escribe Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 1 y 2. ¿Sí? En esta carta Pablo va a exhortar o va a hablar a los corintios de cómo deben de comportarse. Sobre todo Corintios, que es una carta, podríamos decirlo así, polémica. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque nos habla de que sus conflictos que tenían los llevaban a los tribunales. Conflicto de relaciones familiares estaban al extremo, padres e hijos, etcétera. Entonces, vamos a mirar que en Corintio, por ejemplo, ese conflicto, tanto interno, más bien interno, está afectando el desarrollo, digámoslo así, sano de la iglesia. Cada iglesia o grupo es diferente. Eh, cada grupo, cada iglesia, cada comunidad es diferente. Si leemos Corintios, si leemos Gálatas, si leemos Tesalonicenses, si leemos Roma o los romanos, cada grupo tiene características particulares diferentes. Obviamente que el mensaje que les une como iglesia en general o como iglesia universal es la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero internamente el desarrollo o este entendimiento o esta comunidad es afectada por algunas situaciones, no solamente de entendimiento también de este mensaje, sino también, como ya vimos, de estilo de vida y comportamiento. Algunas cartas van a mencionar, ¿sí? Que el autor, en este caso Pablo, lo que enseña o lo que le recuerda a estas comunidades va a ser tradiciones que él conoció, tradiciones que él recibió, es decir, no son tradiciones que él se inventa o que él organiza en este tiempo, sino que él las recibió de esos primeros cristianos o esos primeros seguidores de Jesucristo. Por ejemplo, 1 Corintios 11:23 y también en el 15:3, Romanos 1:4 y 5. Y sobre todo, esta tradición tiene que ver con el tema de la Santa Cena o de la Eucaristía, ¿sí? Una tradición que Pablo recibe, se la recuerda a las comunidades como un recordatorio de que en esa unión o en ese compartir, no solamente la sangre y el cuerpo de Cristo, también hay esa unidad entre la comunidad y Dios y entre ellos mismos como comunidad. ¿Sí? Algunas cartas como Timoteo y Tito nos van a hablar de la situación interna de la comunidad, ¿sí? Describen la situación interna de la comunidad. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:2 se exhorta y se menciona que tengan cuidado con la enseñanza o la sana doctrina, o que lo que deben de, en este caso los líderes también, tener cuidado es sobre la enseñanza o sana doctrina. Entonces aquí ya empieza igual como toda una norma de lo que es lo que se debe de comunicar o qué es lo que se debe de enseñar
a la comunidad. O también podríamos decir, aquí empieza a resaltarse la importancia de la enseñanza. Y no solo la enseñanza que ellos ya conocían o que ellos ya recibieron, así como lo dije con Pablo, que recibe estas tradiciones y se las recuerda o se las vuelve a enseñar a las comunidades, sino también la misma comunidad y los mismos líderes deben de dar una enseñanza, como se entiende o se traduce en el texto bíblico, la sana doctrina. El mensaje central que gira en torno a toda esta enseñanza es, otra vez, muerte y resurrección de Jesucristo. Este es el evangelio que obviamente Pablo les recuerda a las comunidades y que también estos líderes o estos encargados de las comunidades deben de conocer o deben de enseñar. Ahora, en cuanto a el liderazgo, hablemos un poquito sobre el liderazgo o las asignaciones con respecto al liderazgo. Sabemos que aquí tampoco todavía había, bueno, ya empieza a mencionarse tanto en Timoteo como en Tito algunos términos que ahora conocemos, como presbúteros, como obispo, episcopos, como diácono y algunos otros más. Pero sabemos que para este tiempo, en este contexto del primer siglo, todavía no tenía esa connotación jerárquica, digámoslo así, o esa connotación de poder, sino va a ser después, cuando la iglesia empieza a institucionalizarse, que estos términos ya van a tener una perspectiva de rango, de jerarquía, de poder. Aquí todavía hay estos líderes, ¿sí? Obviamente, que se consideran como ancianos, que se consideran como diáconos, pero todos estos términos, una de sus características importantes, o cuando hacemos toda la traducción de estos términos griegos, todos, todos tienen que ver con servicio, con servir a otros, servir a la comunidad. Entonces, todavía no hay una administración, digámoslo así, piramidal o institucional en esta iglesia. Hay líderes que como Timoteo, que Pablo exhorta a la comunidad de que lo respeten, porque él ha sido elegido para dirigir a la comunidad, pero que por favor él también pueda darse su lugar. O sea, no le está dando todavía ese rango como posteriormente se va a dar con respecto a ello. Entonces, este es un panorama general de la iglesia no como lo entendemos ahora, sino la comunidad de fe de este primer siglo y siglo II. Es más adelante que se va a organizar. Lo que nos hablan tanto los evangelios canónicos como algunos otros textos del Nuevo Testamento, en especial las cartas de Pablo. Vamos al siguiente. Con este panorama que hemos mencionado, vamos ahora a mirar, ¿sí?, esa perspectiva eclesiológica en estos evangelios gnósticos. ¿Y por qué evangelios gnósticos? Sí, ya como mencionamos, estamos estudiando evangelios apócrifos. ¿Por qué evangelios gnósticos? Para poder entender esto, tenemos entonces que tener una idea, por lo menos general, de lo que serían los gnósticos o el gnosticismo. Y por eso entonces los gnósticos o el estudio de los gnósticos constituyen un tema obligado en el conocimiento del cristianismo antiguo. Este movimiento gnóstico se mantuvo o se mantuvieron hasta finales del siglo IV y todo su desarrollo se da igual en la región donde se expande el evangelio, donde se expande el cristianismo,
alrededor del Mediterráneo. Esta perspectiva negativa, podríamos decirlo así, del gnosticismo o del movimiento gnóstico se va a dar por algunos autores, sobre todo los padres de la iglesia, Juan de Damasco, que va a realizar un escrito o va a realizar una explicación de este movimiento sobre la base también de algunos comentarios o de algunas opiniones de los padres de la iglesia. Pero la perspectiva va a cambiar completamente cuando se descubre toda esta literatura que se conoce, textos de Nag Hammadi, que se descubre en el año 1945 y 1946. ¿Sí? El conocimiento que se tenía hasta, bueno, después de que se empiezan a estudiar, ¿no? Estos textos, aunque todavía no se termina de estudiar, aunque todavía hay muchos fragmentos más que no hay toda una interpretación o todo un entendimiento específico de lo que hablaría. Pero con lo que se ha estudiado, ¿sí? Con el conocimiento de estos textos y con lo que se ha investigado y estudiado, se cambia la perspectiva gnóstica. Ya no la resistencia que se tenía a este movimiento va a ser ya muy diferente. Algunos de los estudiantes, recuerdo, no sé si fue aquí o en el foro, preguntaron sobre el tema de la gnosis o el gnosticismo. ¿A qué se refiere? Bueno, el movimiento, como ya mencionamos, ya el texto bíblico siglo I nos habla y se mantiene hasta el siglo IV. Aún todavía hay movimientos gnósticos, pero ya han incluido o han integrado otros elementos más en este tipo de pensamiento. Y lo mismo sucedía en este tiempo. ¿Sí? El gnosticismo, hubieron varios grupos gnósticos, obviamente con elementos también que divergían entre ellos. Pero podríamos decirlo de manera general, o algo que los unía o los que tenían en común, es que la gnosis, que deriva de ahí gnóstico, gnosis es ese término griego que significa conocimiento, ¿sí? ¿Y a qué se refería ese conocimiento? Entonces, lo que querían ellos es entender, comprender a través de ese conocimiento el mundo trascendente, es decir, el más de lo que veían aquí, de lo que se puede apreciar aquí, algo más. Ellos entendían que hay algo más. Entonces, a través de ese conocimiento querían percibir todo ese mundo trascendente. Y obviamente cuando se va organizando ya toda esta idea gnóstica, el conocer ese mundo trascendente va a hacer todo un proceso y ese proceso los lleva a la salvación. A la salvación, obviamente porque creían igual en un ser divino, en un ser trascendente. Con todo este conocimiento, todo este proceso van a llevarlo a la salvación mediante el descubrimiento de ese ser divino. Entonces, en otras palabras, es desarrollando no solamente ese conocimiento, van a ser salvos, sino también tener esa presencia o ese acercamiento mucho más cercano con el ser divino al cual ellos creían. Entonces, las corrientes históricas gnósticas del siglo III y IV se van a caracterizarse porque utilizaban tradiciones secretas, esotéricas, que podían procurar a sus adeptos. Es decir, no solamente los líderes de estos grupos tenían este privilegio, sino también a todos aquellos que querían ser parte de estos grupos, tenían que conocer todas estas tradiciones secretas, esotéricas, ¿sí? Y obviamente el objetivo es eso, la salvación mediante el conocimiento de esos misterios divinos que se comunicaban, ya sea por documentos escritos o también se enseñaban por transmisión o por iniciación oral. Estos grupos que hemos mencionado, siglo II, siglo III,
podrían ser entonces también grupos que se desarrollan o que se mueven a la par con el cristianismo. ¿Sí? O también se puede decir que, o algunos dirán, que hay gnósticos cristianos. Ya ustedes podrían leer algunos autores con respecto al Evangelio de Juan, con respecto al mismo Pablo también, ¿sí? Que a lo mejor tiene algunas ideas gnósticas en sus escritos también. Entonces, el gnosticismo es un fenómeno también fundamentalmente cristiano. Entonces, cuando estamos hablando aquí de estos evangelios, es porque van por esta línea o están alineados también al cristianismo. ¿Por qué? Porque estos grupos gnósticos también nacen en las comunidades cristianas establecidas en las grandes ciudades de Egipto y de Siria. Entonces, estos textos descubiertos, que se han denominado así textos de Nag Hammadi, también son considerados o son designados escritos apócrifos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en lengua copta. Y de la lengua copta, obviamente después va a haber algunas traducciones. Este descubrimiento que se realiza contiene 13 volúmenes en papiro. ¿Sí? Y estos 13 volúmenes en papiro contienen aproximadamente 52 obras. Estas obras datan del siglo II o están datados del siglo II al siglo IV después de Cristo. Todo este descubrimiento va a contribuir a la investigación de la literatura cristiana, en este caso antigua, que también está relacionada con la gnosis. Entre estos textos que se descubren está el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás. Estas versiones que se han traducido o que las tenemos ya en traducción también del español. Estos documentos descubiertos son esa preservación de la tradición que no solamente, como ya dijimos, tiene que ver con la literatura cristiana antigua, sino que alumbra y retoma los escritos donde se encuentra la ortodoxia establecida, es decir, los libros canónicos. ¿Sí? Nos ayuda también a mirar algunos otros elementos o a comparar algunos otros elementos de esa ortodoxia que ahora conocemos y que se estableció, como ya mencionamos, no solo en el texto bíblico, sino en la interpretación. Después se fue estableciendo siglo III, siglo IV, hasta nuestros días, que sigue siendo importante en todo lo que tiene que ver con la teología. Son textos difíciles de estudiar. ¿Sí? Los que se encargan de hacer todo este trabajo aún también lo dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tratan de descifrar no solamente su origen, sino lo más importante, su sentido. ¿Por qué? Porque hay algunos términos o elementos que no son muy conocidos por los estudiosos, entonces se necesita más tiempo para estudiar. Posiblemente están en lengua copta, pero posiblemente se traducen del griego al copto. Ahora, ¿quién es la persona que los traduce? No se sabe, hay opiniones, pero no hay una opinión tan específica de quiénes serían los autores que hacen este trabajo. ¿Sí? Entonces, aquella persona que traduce estos textos del griego al copto, posiblemente los encuaderna y también sabía esa persona a quién iba a destinar toda esta traducción. Es una colección grande, como ya dijimos, posiblemente se trata de una biblioteca o todos estos textos formaban parte de una biblioteca en algún monasterio o de algunos grupos semisecretos, considerados también heréticos, y que obviamente plasman aquí su perspectiva escatológica, mistérica y gnóstica. ¿Sí? Todos estos, como ya mencionamos, todos estos grupos del siglo II al
4. En estos textos no solamente se encuentran estos evangelios gnósticos, sino también en esta biblioteca o en este descubrimiento se encuentran algunos otros textos de género bíblico, ¿sí? que ya van por esta línea, sobre todo Hechos, Apocalipsis y algunas otras obras que tienen toda esta relación con la gnosis. Entonces, por eso se conocen como evangelios gnósticos, porque van por esta línea de pensamiento, por esta perspectiva, ¿sí? de pensamiento. Entonces, para esta perspectiva eclesiológica, vamos a considerar el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, que también habla, pero no vamos a ampliar la información del Evangelio de María porque ustedes ya han estudiado este Evangelio con la perspectiva de la mujer, o más bien, cómo el rol de la mujer en estos evangelios está presente, y sobre todo con este Evangelio de María. Entonces vamos a leer o vamos a considerar el Evangelio de Felipe para esta perspectiva eclesiológica y vamos a mirar entonces qué nos dice este Evangelio. ¿Qué nos dice este Evangelio con respecto a este tema que estamos estudiando? Y también por qué Evangelio de Felipe. Entonces, de acuerdo al códice segundo de estos documentos descubiertos de Nag Hammadi, este segundo códice va a contener una versión del Evangelio de Tomás y también a este evangelio va a seguirle el evangelio de Felipe. 2 textos mayores atribuidos a 2 discípulos de Jesús, o que tienen nombre de 2 discípulos de Jesús, o que estos 2 discípulos pertenecen al grupo de los 12. Evangelio de Felipe y el evangelio de Tomás. Sí, también hicieron alguna observación. ¿Por qué deben de llamarse evangelios si no siguen la tónica del evangelio? Exactamente, no se ajusta a lo que nosotros entendemos como evangelio, pero por algunas características del contenido que tiene este documento, se ha considerado o se ha denominado como evangelio. ¿Sí? El único testimonio textual que hace referencia a este nombre, Evangelio de Felipe, está en estos textos, en estos textos Nag Hammadi. Un evangelio que posiblemente, cuando se traduce otra vez al copto, va a tener entonces algunas formas gramaticales propias del dialecto saídico. Sí, hermano Elías. Profesora, buenos días, gracias Buenos días. por este momento. Mire, quería hacer una consulta hace un momento cuando usted había mencionado, bueno, se me había pasado de repente, pero antes que avance, quería hacer una consulta respecto a que usted mencionó que en los evangelios, ¿verdad?, canónicos, y también en el Nuevo Testamento, en las cartas epistolares de Pablo, se evidencia algunos textos gnósticos, o sea, algún pensamiento gnóstico en todo caso. ¿Podría usted citar algunos ejemplos, si fuera tan amable, o dónde se encuentran estos pensamientos o ideas gnósticas en el Nuevo Testamento? Muchas gracias. Okay. Si bien es cierto el Evangelio de Juan, algunos lo mencionan como que tiene todo un trasfondo filosófico, pero ya también tiene como estas ideas así gnósticas, ¿sí? En el mismo prólogo, cuando habla del logos, ¿sí? El famoso logos, y que nos menciona todas estas características, el logos es
vida, el logos es luz, en los diálogos también en el caso de Nicodemo, todo este diálogo que tiene que ver con respecto al nuevo nacimiento, el tema de la verdad, términos que no están presentes tampoco en los canónicos. El tema de la verdad está en Juan 14, el tema en el diálogo, bueno, la famosa oración sacerdotal, tú y yo seamos uno, el tema de la unidad. En el caso de Pablo, sobre todo más en el Evangelio de Juan, ¿no? En el caso de Pablo, vamos a mirar, por ejemplo, el famoso himno cristológico de Colosenses 1, 15 en adelante, 15 al 21. Todas estas características que tiene o elementos que difiere del himno cristológico de Filipenses 2, 5 al 11. Y sabemos que hay igual algunas interpretaciones, análisis que se han hecho de este himno, como el Cristo cósmico. Entonces, por ejemplo, en este sentido, términos que tienen que ver más con esta idea gnóstica. Más específicamente las cartas de Juan, donde ahí se hace referencia a estos grupos con una cristología muy diferente, el capítulo 5 de Primera de Juan, ¿sí? Todo aquel que confiese que Jesucristo no ha venido en carne, o que hay que llamarlo, que es un grupo contrario entonces a la cristología, o que es una perspectiva diferente a Cristo. Entonces, más en estos términos, a veces poco entendibles, o que no son términos que están presentes en la tradición judía. Sobre todo aquí vamos a mirar que en el Evangelio de Felipe hay un término que es el famoso pleroma, la plenitud. Y en sumplerostai, que se habla en Hechos, o sea, su connotación va a ser muy diferente a la de Hechos, a la que utiliza en este caso el Evangelio de Felipe. Hermano Edwin. Bueno, bendiciones, profe, a todos los compañeros. La pregunta es la siguiente. En la Biblia nosotros miramos, bueno, al apóstol Juan y al apóstol Pablo dentro de sus escritos, hablando o combatiendo, luchando contra digamos en sí, un tipo de gnosticismo que ya se estaba gestando en lo último del primer siglo, ¿ya? Pero que sigue, digamos, como en el año 130, pues evoluciona más y como que es el apogeo por allí, 130, 135, y va avanzando. Ellos tienen como una concepción de muchos tipos de Mesías, ¿no? Un Mesías que no es totalmente humano, otro Mesías que sí es humano, o un Mesías que se transforma de una manera y de otra. Entonces la cuestión es, hoy se están estudiando estos evangelios que se conocen como gnósticos, pero el texto bíblico, o sea, el texto canónico que nosotros tenemos como canónico, nos dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. O sea, Jesucristo no cambiará, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la situación allí? O la batalla que se presenta allí entre, bueno, han aparecido estos estudios, se están leyendo, pero ¿cómo esto en el momento tiene que tomar con respecto a lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Gracias. Sí, creo que mi respuesta iría igual en lo que usted ha hecho mención, ¿no? De que Jesucristo es hoy, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuándo? ¿De cuándo es esta frase? Posiblemente es igual como una constatación o una respuesta a este gnosticismo que ya está infiltrado más bien
en la comunidad de fe. Es una confesión para también resistir, o también para detener, o para que los hermanos o los creyentes no se confundan con todas estas perspectivas que ya el gnosticismo u otros grupos están teniendo. Entonces, porque son entonces composiciones posteriores a la comunidad que hemos mencionado, la comunidad del primer siglo, como mencionaba, ¿sí? Sobre todo en los evangelios y en hechos. Hay debates en otro sentido. Los debates que están presentes en esta comunidad del primer siglo son el judaísmo y los judeocristianos. Yo mencioné que es de las cartas de Pablo, muy posteriores, donde ya empieza a haber otros grupos con una cristología diferente, finales del primer siglo. Entonces aquí posiblemente se aceptarían todas esas teorías con respecto a la composición del texto bíblico, o también a la autoría, o a la participación en este caso de Pablo con respecto a las cartas. Tenemos un libro de un autor, Aisbol se llama, con respecto a las cartas paulinas, y él da toda entonces una explicación de las cartas protopaulinas, paulinas propiamente, deuteropaulinas y tritopaulinas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es Pablo quien es parte del pensamiento de Pablo, sí está ahí, pero ya no es él el autor intelectual, sino serían sus discípulos o la escuela quien organiza bajo este seudónimo, o escribe bajo este seudónimo, las cartas de Pablo. Entonces, todo esto tiene que ver igual con la composición de los textos y el trasfondo que nos presenta la comunidad de este siglo. Entonces, hay que leer con cuidado también entonces a estos autores que yo he mencionado, que miran entonces en Pablo un gnosticismo. Hay que leer con cuidado a estos autores también que hablan de Juan, que también ya hay un gnosticismo en este sentido. Entonces, todo esto nos ayuda para hacer esta comparación y dar igual, así como usted lo dice, nuestras opiniones. Obviamente está muy bien que usted tenga en cuenta este versículo, ¿no? Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos. ¿Es una confesión? Sí, pero el contexto hace que no se mantenga. El ser humano también tiene ideas, pensamientos que no se ajustan a lo mejor a un grupo específico, aunque estemos en un grupo específico, pero también todas esas interpretaciones afectan o son modificables en un poquito más por los estudios, las lecturas, las influencias de otros pensamientos, etc. No sé si está comprensible lo que dije. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro... Más al ratito, un poquito más adelante, vamos a dar el espacio también para las preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar en lo que estamos mencionando. Desde la perspectiva eclesiológica, desde el Evangelio de Felipe, que estábamos mencionando, el único testigo que tenemos de que se hable del Evangelio de Felipe es en los mismos textos, ¿sí? Esa traducción copta que se hace del griego al copto, está muy emparentado, muy cercano con posiblemente el dialecto saídico, ¿sí? Si esta traducción no es tan segura, tampoco es tan seguro el texto griego. Es decir, los estudiosos han hecho todo este análisis, como que no hay un muy buen entendimiento con respecto al texto original, a la traducción copta. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, hay muchos otros elementos que hay que tener en cuenta para poder sacar su significado o su sentido más acertado de lo que el autor quiso decir, ¿sí? Entonces, todo esto lleva a que sea una tarea compleja de interpretación de este manuscrito. De acuerdo entonces a Piñeiro, a Otero, perdón, es un escrito esotérico el Evangelio de Felipe, con trasfondo de la doctrina valentiniana, en este caso de este líder, Valentín.
sobre todo en el segundo estadio. Es decir, los estudiosos van a decir que este texto se divide en dos estadios, un primer estadio y un segundo estadio. Y ese estadio contiene algunos fragmentos, el segundo estadio también contiene algunos fragmentos que los estudiosos lo han organizado por poniéndoles números. Hagamos en cuenta como que le ponen un versículo, el versículo estadio primero, versículo 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere los estadios. Entonces, sobre todo el segundo estadio estaría más enfocado a esta doctrina valentiniana. ¿Sí? Trabajo que realizó o que realizaría un redactor compilador, que posiblemente era teólogo también, pero simpatizante de este pensamiento o de esta línea valentiniana. Y obviamente, al hacer todo este trabajo, introduce todo este material de línea valentiniana. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Y ya la bajó. Edwin, ¿usted fue? Bueno, ¿qué es este Evangelio de Felipe? El Evangelio de Felipe es una colección de explicaciones teológicas. Y estas explicaciones teológicas eran usadas para la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza de la comunidad o la enseñanza de los adeptos a esta comunidad, con el objetivo de conocer los sacramentos que ellos tenían o que ellos consideraban que eran ese medio para la salvación. Con el objetivo de conocer los sacramentos, conocer la función de esos sacramentos, conocer la interpretación y la importancia de estos sacramentos. Entonces, uno de los rasgos más característicos de este evangelio es, sin duda, la doctrina y la práctica sacramental. Y la práctica sacramental. Estas enseñanzas de estos sacramentos son enseñanzas que debe de conocer un principiante o un adepto o uno que está integrándose a la comunidad. Un sacramento como rito de iniciación gnóstica, en este caso bautismal. Entonces, ¿por qué esa perspectiva eclesiológica? El fundamento o lo central es el tema de los sacramentos. ¿Y cuáles son los sacramentos que nos habla este evangelio? El evangelio va a enumerar 5 sacramentos o va a mencionar 5 sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Obviamente que para nuestro tiempo y nuestro contexto evangélico nosotros no utilizamos el término sacramento, sino utilizamos el término ordenanza. Pero sacramento y ordenanza, podríamos decirlo en lo que significa, en lo que vamos a mencionar como un sinónimo. Entonces, por eso aquí hablamos de sacramentos porque así lo menciona el texto y así lo mencionan también los estudiosos. El Evangelio menciona 5 sacramentos. El bautismo, la unción, la Eucaristía, la redención y el matrimonio o la cámara nupcial, como se menciona. ¿Sí? 5 sacramentos o 5 signos también la teología valentiniana. Sí, déjenme terminar esta idea y ya retomamos a este tema de la teología valentiniana o de los valentinos. Entonces, el quinto, que es el matrimonio, también conocido como cámara nupcial. Aunque menciona 5 sacramentos,
o habla de 5 sacramentos, ¿sí? Sería entonces 5 realidades más bien que el Evangelio está mencionando. Pero todos están en relación, aunque a algunos le va a dar más importancia, y ya vamos a mirar por qué. Cuando se habla de bautismo, el relato o el fragmento que hace referencia a ello, ahorita ya vamos a ver, a leer algunos de ellos, va a decir que es agua viva de la piscina. Entendamos que los términos piscina se utilizan en el español para poder entender más lo que está diciendo el autor. El catecúmeno o el iniciado, hay todo un rito. Entonces, el agua que debe de estar presente y ya el iniciado que va a participar de este bautismo tiene que desvestirse, entre el agua, es decir, todo un rito, cada paso se hace con toda solemnidad y tiene un significado también, o en ese orden debe de realizar. Se desviste entre el agua, es sumergido en ella, sale de ella, al igual que el bautismo que nosotros conocemos, se viste, al vestirse, pero no con el mismo que se quitó, sino con otro vestido. Todo esto tiene que ver entonces con este nuevo cambio. Y está también relacionado con la teología de Pablo. La teología del Pablo, que también está presente en Romanos 6:1 al 14, Gálatas 3:27. Y esto, la teología que tiene que ver el bautismo, no solamente con Pablo y también aquí, tiene que ver con la unión con Cristo, en este caso, la unión con la divinidad. Aquí tenemos un fragmento del Evangelio de Felipe con respecto al bautismo. Si alguien, después de bajar a las aguas, sale de ellas sin haber recibido nada y dice soy cristiano, aquí está la palabra griega, este nombre lo ha recibido solo en préstamo. Mas si recibe al Espíritu Santo, queda en posesión de dicho nombre a título de donación, el dorea, otro término griego. A quien ha recibido un regalo, nadie se lo quita, pero a quien se le da un préstamo, se le reclama. Es decir, que cuando en ese bautismo no hay toda esta transformación, aquí dice, solo es un préstamo lo que ha recibido y no tanto el regalo del Espíritu Santo. Tenemos dos preguntas con respecto a lo que hemos dicho en este caso de Valentín y el otro de Pablo. Déjeme que por aquí tengo a este señor Valentín para... Bueno, antes de que encuentre a Valentín, voy a decir lo del sacramento. El sacramento o la ordenanza, nosotros como evangélicos tenemos, bueno, va a depender igual de cada denominación. Yo pertenezco a la denominación Iglesia de Dios Misión Mundial, y tenemos 3 sacramentos: el bautismo, la Santa Cena y el lavatorio de pies. En el caso de algunas otras denominaciones también tienen el lavatorio de pies. En el caso de otras denominaciones solo tienen el bautismo y la Eucaristía. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos o 7 ordenanzas. Bueno, para ellos sí son sacramentos. Que aparte de estos 3 que compartimos, incluyen unos 4 más que nosotros no lo consideramos como sacramento. El sacramento es, o lo podríamos decir, un signo exterior, o la ordenanza,
un signo exterior y visible que comunica la gracia divina, o más bien, en la ordenanza es un medio, no solamente para la santificación personal, o para el recordatorio de lo que somos o quién somos en Cristo, ¿sí? Que nos hace entonces seguir en ese compromiso o en esa identificación con Cristo. Solo es un medio de recordatorio de lo que somos y obviamente de nuestro futuro en Cristo. Las ordenanzas o los sacramentos no son medios de salvación, solo son un medio de esa gracia divina. Un signo visible y un signo también que se ve al exterior, ¿sí? Y bueno, ya sabemos igual que cada uno de nosotros tenemos o la doctrina o la teología de estos sacramentos, como en el caso del bautismo en agua, la Eucaristía. La más conocida es ese recordatorio de Jesús hasta que Él venga, practicarla, pero hay algunos énfasis teológicos o podríamos hablar de algunas interpretaciones teológicas de esta práctica. La del bautismo, la más conocida, muerto para, en este caso, para el mundo, nacido para Dios, o el cambio o transformación de una vida. ¿Por qué? Porque hemos aceptado y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces sería el sacramento, no está comprendido. Bueno, Valentín, o en este caso de los valentinianos, no se sabe cuándo nace Valentín, pero ya dijimos que es una corriente gnóstica del siglo II, posiblemente viene de Alejandría, considerado filósofo o influenciado por la filosofía griega de ese tiempo, creyente. ¿Por qué? Porque también va a establecer una ortodoxia cristiana, pero obviamente sus ideas van a ser muy diferentes de la cristología. Creyente, pero esa creencia en Jesucristo va a ir entonces distanciándose con toda esta influencia filosófica gnóstica, ¿sí? Va entonces a distanciarse de esas afirmaciones o de esa fe cristiana y podríamos decirlo así, pero aquí tendríamos que ampliar un poquito más, pero vamos solamente a dar 2 puntos importantes de la doctrina valentiniana: panteísta, ¿sí entienden lo que sería panteísmo? Y mitológica. Panteísta y mitológica, es decir, la divinidad no solamente está en una persona, sino puede ser en varias personas, aún en varios objetos. Entonces, la teología va a ser en este sentido. Cristo es Dios, es cierto, pero también Dios puede ser, o el Mesías, como decía Edwin, la perspectiva cristológica va a estar en varias formas o en varias personas. Esta es la teología o el pensamiento, estos 2 puntos centrales en la teología o en la perspectiva de Valentín, panteísta y mitológica. Podemos leer este evangelio de Mateo, de Felipe, el segundo estadio, son con más énfasis, en este caso, del pensamiento valentiniano o de Valentín. ¿Sí? ¿Comprendido? Bueno, continuemos con nuestro evangelio que estamos analizando. Entonces, leímos un fragmento de cómo es la perspectiva del bautismo. El otro sacramento es la unción. Como también se va a entender entre nosotros la unción,
pero este sería un sacramento, para nosotros no es un sacramento. Ya vamos a mirar igual algunos fragmentos sobre esto. El otro es la Eucaristía, ¿sí? Tanto la unción como la Eucaristía, bautismo, unción y Eucaristía, para este evangelio que está haciendo referencia, serían los 3 sacramentos de la iniciación, o sea, para los que se están integrando a la comunidad, o sean sacramentos de iniciación cristiana. Y la redención y matrimonio se consideran como extensiones de una realidad espiritual que se va a vivir mediante los ritos sacramentales. En otras palabras, estos 3 como que serían algo mucho más objetivo, y la consecuencia de estos 3 sería la redención y, bueno, matrimonio, no matrimonio en el término que nosotros estamos hombre-mujer. Claro que tiene esa idea de esa unión, más bien la idea es unión, unidad, pero en este caso es unión, unidad con Dios, que se da a través de, obviamente, estos 3 primeros sacramentos. Redención, que también es típico de la doctrina cristiana, redención también ellos tienen como sacramento. Matrimonio o cámara nupcial. Al igual que en 1 Corintios, que hablando de redención, Él es nuestra redención. En esta cámara nupcial es el lugar donde se va a dar esta redención o donde se va a dar esta liberación de los que son esclavos. Dice un fragmento, los hijos de la cámara nupcial tienen un solo nombre, el reposo. Aquí tenemos 2 fragmentos, uno de la Eucaristía y otro también tiene que ver con el bautismo y la unción. Dice el fragmento 53, la Eucaristía, o Eucaristía como es en griego, es Jesús, pues a este se le llama en siriaco parishata, término que quiere decir aquel que está extendido. Jesús vino, en efecto, a crucificar estaron el mundo, cosmos, es decir, no solamente su redención fue para el ser humano, sino también para este cosmos, como lo mencionaba. Si leemos también el himno cristológico de Colosenses, hace referencia a que a todo lo creado también va a recibir redención. Y el fragmento 68 dice, el Señor realizó todo en un misterio, misterión, un bautismo, una unción, crisma, que también se conoce, el término griego, una Eucaristía, una redención y una cámara nupcial. Es decir, este fragmento 68 menciona los 5 sacramentos. Menciona los 5 sacramentos que están aquí. El bautismo, la unción, la Eucaristía, la redención y la cámara nupcial. Así pues, entonces, los iniciados y que también son considerados los espirituales van a recibir la salvación mediante los distintos ritos sacramentales. Es decir, aquellos que van a ser parte de la comunidad deben de cumplir con estos ritos sacramentales. Ya mencioné, en otras palabras, para poder entender, estos 3 serían como lo visible. Y estos 2 últimos es la consecuencia de esta práctica sacramental. Los espirituales, que también se consideran a estos que están integrando la comunidad, reciben la salvación mediante los ritos sacramentales, que anticipan su unión en la plenitud, es decir, en el pleroma. Y este es otro término que está presente ahí, el pleroma, ¿sí? La plenitud, o lo que va a llenarles y plenificar. Este es el término que va a ser recibido o que se va a concretar en esta cámara nupcial. ¿Sí? Es decir, el matrimonio
es utilizado más con este lenguaje nupcial, que también tiene raíces judías. ¿Por qué? Porque también esta cámara nupcial o esta unidad está presente en la tradición judía. Entonces, más que 5 sacramentos, son 5 realidades. 5 realidades sacramentales que están interconectadas entre ellas y que van a apuntar a un mismo lugar, al pleroma, a la plenitud. A la plenitud. Es decir, el iniciado, cuando experimenta todo esto, esa plenitud ya hace que obviamente sea parte de esta comunidad y también esté experimentando la salvación. Si bien es cierto, aquí tenemos 5, no hemos puesto los números, pero para esta comunidad o para este evangelio, da a entender que el sacramento superior sería la unción. ¿Por qué? Porque la unción es superior a alguna o es superior a estos sacramentos. ¿Sí? Es superior a estos sacramentos. ¿Por qué? Porque como leíamos aquí, si recibe al Espíritu, es decir, o si recibe la unción del Espíritu, no solamente en el bautismo, sino también en la Eucaristía, va a recibir al hombre perfecto en todo. Es decir, a Jesús o a Cristo. A ese Cristo que cuando realizan este ritual, se hacen uno, o se hace nuestro, el que practica y Cristo. Cuando se bebe el cáliz, también se es lleno del Espíritu Santo. O sea, todo esto lo dice, o todo lo estamos explicando de acuerdo a lo que dice el Evangelio. No lo estoy diciendo yo, y tampoco lo dice nuestra declaración de fe, sino cómo se entiende toda esta unidad, toda esta unción, toda esta, el ser uno con Cristo. Al entonces practicar y experimentar estos ritos o estos sacramentos. Cuando se bebe el cáliz lleno del Espíritu, es donde está la señal de la sangre del Señor. En otras palabras, Cristo y el Espíritu se llenan con su presencia, que es el pleroma, los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo. Y que posiblemente entonces el bautismo y la Eucaristía, nosotros tenemos una fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posiblemente este bautismo y esta Eucaristía solo se administraba en el nombre de Jesús. Los demás sacramentos o algunos sacramentos de estos 5, es posible entonces que esta comunidad los adoptara de la praxis sacramental de la Iglesia cristiana del siglo II. Obviamente haciendo las correcciones, las añadiduras o integrando los elementos que respondan a su idea o a su doctrina. Y también posiblemente es que toman esas ideas o este tipo de práctica, de rito, del Evangelio de Mateo, de Juan y de otros textos apócrifos. ¿Sí? En otras palabras, el Nuevo Testamento es la fuente también para la realización de estos sacramentos. Voy a leerles otro fragmento con respecto igual a la Eucaristía, que está presente en nos dice el fragmento 100, dice el cáliz, poterión. El cáliz de la oración contiene vino y agua, ya que sirve de símbolo, tipos o tupos en griego, de la sangre, sobre la que se hace la acción de gracias, la Eucaristía. Está lleno del Espíritu Santo y pertenece al hombre enteramente perfecto.
Al beberlo, haremos nuestro al hombre perfecto, lo que ya mencioné. Al participar de esto, somos parte o también se hace nuestro el hombre perfecto. ¿Quién sería ese hombre perfecto? Cristo. El agua es un cuerpo, soma. Es preciso que nos revistamos del hombre viviente. Por eso, cuando uno se dispone a descender al agua, ha de desnudarse para poder revestirse de este. ¿Sí? Y dice, la unción, que es el crisma, es superior al bautismo, pues es por la unción por la que hemos recibido el nombre de cristianos, no por el bautismo. También a Cristo se le llamó así por la unción. Pues el Padre ungió al Hijo, el Hijo a los apóstoles, y estos nos ungieron a nosotros. El que ha recibido la unción está en posesión del todo, y ese todo es con mayúscula. De la resurrección, anastasis, de la luz, de la cruz, estauros, y del Espíritu Santo. El Padre otorgó todo esto en la cámara nupcial. Él lo recibió. Entonces, todos estos fragmentos hacen referencia a, como ya mencionamos, a todos estos ritos que debe de cumplir aquella persona que está integrándose a la comunidad. Todas son de los canónicos, hermana Nélida. Todos los sacramentos o las ordenanzas que tenemos de la Iglesia Evangélica son sobre la base del texto canónico. Bueno, ya mencionamos que los evangelios apócrifos, una de sus fuentes también para su doctrina es el Nuevo Testamento o es los libros canónicos. No es que ellos se inventaron, sino son comunidades otra vez que tienen relación con las comunidades cristianas del primer siglo. Bueno, terminemos con las conclusiones de todo esto que hemos mencionado. Y vamos a dar un espacio a preguntas. Las conclusiones. Bueno, nos faltó mencionar un poquito que también esta comunidad se considera un pueblo de dichosos, ¿sí? La comunidad gnóstica de línea valentiniana se considera una comunidad de dichosos. Y también se va a definir como un pueblo alternativo a la iglesia apostólica, es decir, se va a designar como un pueblo elegido espiritual. Por eso les mencioné que se denominan como espirituales. Voy a escribir aquí las conclusiones. A ver si me... Bueno, antes de que se descuelgue mi PowerPoint. Entonces, una de las conclusiones a las que nosotros podríamos llegar con respecto a los evangelios es que los evangelios apócrifos nos permiten comprender la comunidad de fe. Los evangelios apócrifos nos permiten conocer la comunidad de fe así los voy a abreviar. Evangelios apócrifos nos permite comprender la comunidad de fe, y no solamente la comunidad de fe de ese siglo, sino también todo este estudio nos lleva igual a poder mirar nuestra comunidad de fe, en qué situación o en qué doctrina o enseñanza estamos también. Nos permite comprender la comunidad de fe, su organización,
en su desarrollo ese desarrollo interno y también externo, y sobre todo lo que mencionamos, nos permite conocer los integrantes que la componían. La pluralidad de comunidades y diversidad que existía en cada una de ellas. Ese es uno de los aportes cuando estudiamos entonces estos evangelios y específicamente a lo mejor evangelios específicos, como en este caso el de Felipe. Posiblemente, a diferencia de los textos del Nuevo Testamento, como ya mencionamos las cartas, los evangelios y algunos otros más, los evangelios gnósticos resaltan en la comunidad otros elementos que son parte de su organización. ¿Cómo qué elementos? Uno de ellos también es la enseñanza. Y en este caso, la enseñanza de los sacramentos. Sobre todo, esta enseñanza para los principiantes, para los que están integrándose a la comunidad. ¿De qué manera enseñan esta doctrina ampliamente a la comunidad y sobre todo a los que están llegando a la comunidad? ¿Cómo esta doctrina deben de conocerla? ¿Y por qué? Porque ya vimos toda esta enseñanza es parte de su teología y es parte también de su dogma o de su doctrina. Otro de los puntos en los cuales podemos concluir, tanto en los canónicos como en los, en este caso, los gnósticos o los apócrifos, que no mencionan o no vemos muy directamente una estructura organizacional. Ya lo dijimos que eso se va a mirar más adelante. Pero sí resalta o sí da a entender que en este caso los líderes o el dirigente, ya mencionamos los nombres, son importantes en la comunidad. Juegan un papel importante, un rol importante en el desarrollo, no solamente de la comunidad, sino también de su doctrina y teología, al igual que los apóstoles, como nos relata el libro de los Hechos. Entonces, estas serían algunas conclusiones con respecto a lo que miramos en esta exposición. Sobre esto, sobre lo que miramos, ¿qué preguntas le generó todo este estudio con respecto a la eclesiología? O no tuvo nada que ver con la eclesiología. También es válido que digan eso. Entonces, estamos en el espacio de preguntas, de comentarios. Sí, hermana Rocío. ¿Se puede habilitar su micrófono?
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, en mí realmente, sinceramente, crea preguntas, interrogantes, porque realmente esto es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para mí. Primera vez que escucho sobre el Evangelio de Felipe, sinceramente. En este Evangelio que dice que fue en copto, consta de parábolas, consta de proverbios que se atribuye a Jesús. Mencionaba que no tiene una estructura, ¿no? Una organización, ¿no? Entonces me interesa eso. Y otro, en la iglesia primitiva dice que había una unidad, ¿no? Todos compartían el pan. Y también Según Hechos. el templo, menciona en las casas, ¿no? Y hoy en día también se aplicaría ello. Y cuando dice el pan se refiere a la Santa Cena específicamente. Y otra pregunta, disculpen, el lavado de los pies. A mí me pareció interesante porque en mi congregación sí hacemos el bautismo, hacemos la Santa Cena, pero el lavado de los pies no, y me parece algo muy importante, ¿no? Que demuestra la humildad de Jesucristo, ¿no? Una enseñanza tan importante. ¿Y en qué momento lo hacen? Lo que, bueno, ya que en su iglesia se hace o otras iglesias lo realizan, ¿no? Bien. Bueno, la denominación Iglesia de Dios, como le decía, Iglesia de Dios Misión Mundial, es uno de sus sacramentos. Y se puede realizar una vez al año, ya va a depender de la iglesia, o lo pueden realizar en eventos especiales. Y claro, va por esa línea teológica de servicio, de humildad, sobre la base de Juan 13. Y bueno, eso ya depende de cada iglesia. Hay otras denominaciones que también lo realizan, ahorita no me recuerdo cuál es la otra, pero sé que lo realizan otras denominaciones. Bueno, y con respecto a las otras preguntas, el Evangelio de Felipe no tiene parábolas, no tiene en los milagros o las enseñanzas como Jesús se mencionan en los canónicos. Para los estudiosos por eso es difícil este Evangelio, porque es una serie como de ideas que tratan de organizarlas en un tema en común, como leímos aquí. Pues son como una especie no sentencias en el sentido como de Jesús, que también las menciona, sino son frases, párrafos que hablan de temáticas específicas. Entonces no es una estructura como lo vemos en los evangelios canónicos, el bautismo de Jesús y todo un párrafo completo, ¿no? Sino son solamente fragmentos. Por eso los estudios son divididos en dos partes, un estadio y un segundo estadio. En el segundo estadio tiene más influencia gnóstica de este Valentín. Su otra pregunta, déjenme recordar, tiene que ver con la unidad en la iglesia del primer siglo. Y si el pan representaba o ya hacía significación a la Eucaristía. El libro de los Hechos es que nos habla de esa unidad, y por eso mencioné esta cita de 2:42 al 46. ¿Sí? Voy a leerla así rápidamente para poder tener esa idea de lo que nos dice Hechos. Sobre todo, en este caso, es el autor Lucas, al que se le atribuye esta cita. Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquí ya también se habla de enseñanza, en la comunión o la comunidad o la koinonía, para que haya comunidad, para que haya koinonía debe de haber unidad. Unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después da todo lo que mencioné que tiene que ver con el aspecto social. Sí, para algunos autores dicen, sí, que este partimiento del pan haría referencia ya a la Santa Cena. Algunos otros autores van a decir que no, que esto tiene que ver con otra comida que ellos participaban, ¿sí? Una comida de koinonía, que así le menciona, y no tiene nada que ver con la Santa Cena. Entonces tenemos estas dos opiniones y dos posiciones, ¿sí? Que podría ser la Eucaristía, la Santa Cena, o solamente es una comida de comunidad, de relación.
creo que esas serían las preguntas nada más, ¿verdad? Lorenzo, hermano Lorenzo. Bueno, profesor, muy bueno. Mi pregunta es, de acuerdo al sacramento que usted está enseñando, ¿no? Porque quiero preguntarles en esta forma. ¿Por qué en las iglesias, por qué en algunas iglesias no comparten el pan? Por decir que mi iglesia no comparte el pan que llaman los días del culto. Pero en la iglesia católica sí lo hacen que llaman los domingos. Entonces, eso está escrito que llaman en la Biblia. Lo tengo acá yo que llama en el Hechos, capítulo 2:40 adelante. Y 2:42 dice que llaman las enseñanzas, comunión, el partimiento del pan y oraciones. Como usted dijo en antes, que llama aquí en algunas iglesias ya no lo hacen. ¿Y cuál es la razón, señorita? Esa me pregunta. Bueno, aquí también tenemos una diferencia desde la perspectiva teológica. Para la Iglesia Católica, la Eucaristía es el centro de la reunión. Por eso, todos los domingos comparten la Eucaristía y en todas las reuniones que ellos tienen, porque ese es su centro, ¿sí? El clímax de la misa o de esta celebración es la Eucaristía. Por eso no van a cambiar nunca. Porque ahí es donde Jesucristo comparte con los creyentes y los creyentes con Jesucristo a través de la Eucaristía. En el caso de nuestras iglesias evangélicas de línea protestante y dependiendo de cada herencia, pueden ser aliancistas, bautistas, metodistas, las históricas o las evangélicas como nazarenos, como del pacto, las pentecostales. Las interpretaciones que se han hecho del texto bíblico es que Jesús no da tampoco una fecha ni un día, solo dice, háganlo en memoria de mí. Y eso igual va a depender de cada denominación. En nuestra denominación se practica el primer domingo de mes, el tema de la Eucaristía. En otras confesiones yo sé que lo hacen igual una vez al año o lo hacen 2 veces al mes. Eso va a depender de cada uno. Igual, el entendimiento que se tenga con respecto a la Eucaristía o la teología con respecto a la Eucaristía o a la Santa Cena. Porque aún igual, hay iglesias que van a decir, no, el término Eucaristía es católico y ni siquiera debemos de mencionarlo. Nuestro tema es, o nuestro término debe de ser, Santa Cena. Entonces ya va a depender de las perspectivas teológicas, de interpretación y de práctica o de tradición de cada denominación. Creo que eso ya depende de cada uno de los dirigentes igual o de los pastores de las iglesias, de acuerdo a la denominación. Mi hermano Carlos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el despliegue, por la tremenda información que nos entrega. Gracias. Ya que estaba refiriéndose a la Eucaristía, y el hermano Lorenzo hacía ahí algunas preguntas respecto a eso, no sé si usted nos podría dar una perspectiva, o conoce usted de dónde viene el tema de la creencia de la transubstanciación. Me parece que lo digo bien, no sé si lo maneja. Bien. Si nos puede dar ampliar ese detalle de dónde más o menos puede venir la forma en que se ve la Eucaristía en algunas comunidades religiosas, para entrar en el contexto. Bueno, y en este caso la transubstanciación es más de línea teológica. En la línea protestante es consubstanciación. Y son 2 términos que tienen que ver con una interpretación o tomando esta influencia filosófica. Transubstanciación, es decir, en el momento que el sacerdote, la transubstanciación, en el momento que el sacerdote hace la oración por el pan, hace la oración por el vino, se convierte en pan literal, en carne, perdón, de Cristo y en la sangre de Cristo.
En el caso de la consubstanciación, no, solo son símbolos, ya no se convierte en algo literal, sino son símbolos que representan la carne y el cuerpo de Cristo. Bueno, y se habla entonces de que este tema de la transubstanciación se da ya en el siglo IV, V, VI, toda esta teología de la Eucaristía, y en el caso de la consubstanciación con la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque no es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la palabra técnica Eucaristía, Eucaristía, que ya lo mencioné, tiene una riqueza etimológica. Eu, que es un prefijo que significa felicidad, Charis, que es la parte interna que tiene que ver con gracia, ¿sí? Es una acción de gracias. Entonces, si nosotros hacemos todo un análisis etimológico y todo un trasfondo histórico de esta palabra, podríamos enriquecer nuestro tema de la Santa Cena. No solamente para recordar, sino otras implicaciones más. Bueno, muy bien. Terminamos. Nos hemos pasado 2 minutos, pero qué bueno. Privilegio y un gusto poder aprender con ustedes. Nos vemos la próxima semana. No se olviden en el aula, en el campus, hacer sus preguntas, sus comentarios y también contestar el foro que está ahí. Bendiciones, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.